El día de hoy vamos a tener una pequeña capacitación en todo el manejo de la cadena de frío, donde esto va a implicar refrigeración, congelación y ultracongelación para tener un poco más claro cómo va a ser el manejo de nuestros injertos. La expositora soy yo, Elvira Salinas, analista de calidad. Entonces, ¿qué es la cadena de frío? Es el conjunto de actividades que aseguran que los productos termosensibles se mantengan dentro de rangos controlados dentro de todo el proceso logístico. Esto implica desde la importación, la recepción, el almacenamiento, transporte y durante la entrega. Esto es muy importante, ya que para las cirugías, los injertos deben preservar la calidad, seguridad y la vida útil de los tejidos, asegurando que mantengan su vialidad e integridad hasta el momento de su uso. Entonces, tipos de cadena de frío. Tenemos tres tipos de cadena de frío que vendrían a ser la refrigeración, que va de 2 a 8, la congelación de -15 a -25 y la ultracongelación de -40 a -80, la cual es la que en este momento vamos a trabajar. Como ejemplos de algunos dispositivos o productos biológicos utilizados para este tipo de cadenas. En la refrigeración tenemos, bueno, medicamentos, insumos médicos y reactivos. En la congelación, vacunas, enzimas, cepas bacterianas, etcétera. Y en la ultracongelación, como ya sabemos, muestras biológicas, vacunas, tejidos y productos sanguíneos. Cabe resaltar que todos estos entre sí mismos pueden variar según el tipo de producto que vaya a ser. Tenemos que tener en cuenta, y algo súper importante, es que cada producto tiene un rango específico que no debe romperse, y una desviación mínima puede inutilizar el producto permanentemente. Mantenimiento de la cadena de frío. Esto nos indica cuatro puntos. Estabilidad térmica, que indica que el rango de temperatura establecido de -40 a -80 se debe mantener durante todo el flujo. Traslados seguros, que indica que además de no romper la cadena durante el traslado, no debe haber, se debe exponer el material a temperatura ambiente. Equipamiento certificado. Indica que solo se deben utilizar equipos brindados por nosotros y certificados, como son los data loggers, el hielo seco, los coolers y la ultracongeladora para no romper la cadena. Y operación eficiente, donde tenemos que tener en cuenta no abrir las puertas por tiempos prolongados o innecesarios, que como se ha establecido en la apertura de puertas del ultracongelador es de alrededor de 7 a 10 segundos y que el injerto solo puede permanecer a temperatura ambiente alrededor de minuto y medio antes de empezar su proceso de congelación. Luego, como comenté antes, para el monitoreo y control de temperatura es necesario un registro diario donde diariamente se va a revisar la temperatura de los termohidrómetros. Esto aquí se mapea a las 9 y a la 1 de la tarde. La verificación de alarmas, donde se debe validar el funcionamiento de los termohidrómetros, como el de aquí. Las ultracongeladoras, donde aquí también debe indicar la temperatura. De estar apagado, obviamente habría que avisar, ya que esto puede representar la pérdida total de todos los injertos y su valor económico. Monitoreo 24/7, donde ya están implementados sistemas de control continuo. Acciones inmediatas, como les comenté, actuar de forma inmediata ante cualquier desviación. Si está apagado el data logger, si está apagado el termohigrómetro, alguna refrigeradora que utilicemos en el futuro o un ultracongelador. Registros y responsabilidad del personal. Cabe resaltar que es muy importante que llenemos la documentación. Esto nos hace mantener un registro de todo el proceso, además de que la trazabilidad a nivel calidad y a nivel de empresa es bastante importante. Entonces siempre tenemos que incluir fecha, hora, temperatura del injerto y firma tanto de todo el personal responsable. Luego, cualquier incidencia, desviación o problema que comprometa la calidad del producto debe ser informado directamente a su jefatura o por el grupo de injertos que ya tenemos. Y por último, la trazabilidad es muy importante y debemos tener un personal realmente capacitado y responsable, por eso se está brindando esta capacitación. Consecuencias de la ruptura de la cadena de frío. Como les comenté antes, la pérdida total del producto. Esto también nos llevaría a un grave impacto económico y también legal. El riesgo sanitario para el paciente de darle un producto que no tenga la calidad adecuada. Y en cuanto a documentación, observaciones críticas en las auditorías. Luego, aquí vamos a hablar un poquito del procedimiento de cómo se hace el embalaje
en el almacén para poder llevar los injertos. Primero, el asistente de almacén tiene que ponerse el EPP correspondiente, que es la casaca de frío, guantes y lentes de protección. Los guantes son bastante importantes para evitar quemaduras, al igual que los lentes para evitar que cualquier hielo durante la praxis nos pueda caer en el rostro. Luego, con la pala se debe colocar el hielo hasta la mitad en el cooler de transporte, que normalmente suele ser el cooler azul. Luego se coge el dataloyer y encima del hielo se coloca en la parte superior con el sensor encima del hielo. Luego se enciende el data logger presionando la tecla Start, que suele estar para el lado izquierdo, y una vez que se prende, parpadea 3 veces de color verde y muestra un icono de un triángulo y de un check, lo que nos indica que ya está operativo y está leyendo la temperatura, cosa que es bastante importante para la posterior trazabilidad, para poder asegurar a las entidades regulatorias de que sí se ha tomado la lectura desde la salida del injerto hasta que se utilizó y no haya ninguna objeción. Luego, se abre el refrigerador, el ultracongelador, y se retira rápidamente el injerto. Recordemos que solo podemos tener la puerta abierta por 10 segundos. El injerto se coloca rápidamente encima del sensor para cubrir la temperatura en todo momento. Luego se pone más hielo seco encima y se cierra el cooler. Luego de esto tenemos que esperar 5 segundos y registrar en el formato de temperatura, el cual está aquí, la finalización del despacho. Como les comenté, el ultracongelador solo se puede tener abierto 10 segundos y el injerto solo puede estar expuesto a 1 minuto y medio. Este es el formato de conformidad del material. Esto es llenado primero por el personal de operaciones, que establece fecha, institución, hora, paciente, nombre de material, código, el código del ODU, fecha de vencimiento, número del injerto y cantidad. Posterior a eso, eh, se va a brindar cómo llenar correctamente la lectura del datalogger y las firmas de conformidad de este mismo documento. Este es el formato de conformidad del material ultracongelado, donde nuevamente comento que el personal de operaciones se encarga de llenar todos estos puntos y cuando llega el personal de despacho a la clínica o al establecimiento de salud o al hospital, se encarga de firmar aquí con su nombre y firma y el personal, ya sea donde se interna en farmacia o el personal de instrumentación, se encarga aquí de llenar el casillero de recibido por con su nombre y su firma. Como aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería, ¿no? Una fecha, institución, hora y paciente inventados. Luego los datos del material, cómo debería estar llenado. Todos los que son parte de este proceso son encargados de que este formato regrese completo y en caso de no tener alguna información o de que la información esté vacía, el casillero se llena con no aplica o incluso hay algunos renglones para observaciones. Entonces, este sería el ejemplo de esa primera parte llenada. Luego, esta es la segunda parte donde indica toda la temperatura que se debe llenar durante el proceso. Primero, operaciones tiene que llenar el- la temperatura al finalizar el despacho, como lo decía en el instructivo anterior. Luego, cuando llega a la recepción del establecimiento de salud, lo debe llenar o la enfermera o el personal de farmacia donde se interne, que eso vendría a ser el segundo paso. De eso se encarga el personal de despacho de operaciones, o en su defecto, que se entregue directamente al instrumentista, se llena el tercer renglón. Y luego el instrumentista, antes de utilizar en cirugía el injerto, también debe volver a llenar la temperatura. Al final, como contingencia, en caso de no utilizar el material estratégico, se debe llenar la temperatura del injerto al volver durante el recojo del transportista y con cuánta temperatura llega al almacén. Entonces, esto es a grosso modo cómo se llena. Ya aquí estamos viéndolo desglosado y con ejemplos uno por uno cómo llenar el formato. En este caso, operaciones estaría llenando el primer renglón, donde tenemos un asistente de almacén, firmando todos los datos y todo está correcto. Posteriormente, en caso de entregar directamente al instrumentista, el instrumentista en este caso llena el tercer renglón y donde dice en entrega del establecimiento de salud se llena con no aplica
porque ya ha sido recepcionado por el instrumentista, entonces este campo no se utilizaría. En cambio, en caso de internar en el establecimiento de salud, como lo dije antes, se colocaría el nombre de la enfermera, el cargo, su firma y la temperatura registrada y hora de igual manera. Luego, en caso de utilizar el injerto, el instrumentista, si bien no puede llenar en el momento la temperatura, es muy importante que este campo esté llenado, ya que es una forma de nosotros blindarnos y constatar de que previo a la entrega, previo a la apertura y previo a la cirugía, se ha mantenido la cadena de frío. Esto para evitar en un futuro problemas legales o algún tipo de reclamo, siempre se debe llenar este casillero. Entonces, en este caso, el instrumentista llena el casillero y en la parte de abajo que dice en caso de no utilizar el material, se coloca no aplica, no aplica, no aplica, ya que fue utilizado, ¿no? Y en la parte de observaciones se coloca de igual manera para tener todo claro, se utilizó el injerto correctamente. Por otro lado, en caso de no utilizar el injerto, el campo de antes de utilizar en cirugía no aplicaría, entonces el instrumentista debe colocar no aplica. Luego, en caso de no utilizar el material estratégico, en la parte de abajo, el auxiliar de distribución debe llenar la temperatura, la hora a la que lo recoge y su firma. De igual manera, al ser transportado y llegar al almacén, el asistente de almacén debe llenar la temperatura y la hora. Igualmente, en alguna parte del proceso, tanto o el instrumentista o el transportista o el asistente de almacén es el encargado de llenar en las observaciones, no se utilizó el injerto. Finalmente, hay una parte abajo que habla del recojo, donde indica que de no utilizar el material se realizará la devolución y ya expliqué cómo llenar el formato. Y por otro lado, en caso de utilizar el material se deberá realizar la devolución del congelador y del data logger. ¿Esto por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que es primordial y es muy importante cuidar nuestros equipos, tanto el data logger como el cooler, ya que es parte de nuestros instrumentos logísticos y no tenemos mucha cantidad de ellos. Entonces, y de igual manera en las observaciones se indica en caso no se haya utilizado el injerto o se indica se entregó correctamente el data logger, se entregó correctamente el cooler o se devolvió el injerto. Cualquier observación es válida con tal que nos dé la información correcta. Entonces, en ese caso, si se interna en el establecimiento de salud o lo devuelve el instrumentista directamente al personal de operaciones, que yo creo que es lo más ideal. Igual, debe firmar el nombre, debe firmar y poner su nombre y con eso indicar que devolvió correctamente el cooler y el data logger. Y por otro lado, el personal de operaciones, de igual manera, debe firmar la conformidad de que lo recibió bien y que realmente lo recibió. Esto es también un ejemplo de cómo se vería, pues, firmado. Es importante recalcar que el mantenimiento de la cadena de frío es responsabilidad de todos. Además, de acuerdo con la normativa peruana vigente, todo este proceso constituye un requisito legal de cumplimiento obligatorio. El no acatar lo establecido puede generar consecuencias tanto para la empresa como para cada uno de los trabajadores que, habiendo sido debidamente capacitados, no cumplan con lo indicado. En ese sentido, a partir de este momento, ustedes quedan formalmente capacitados y cualquier incumplimiento será documentado y reportado a las jefaturas correspondientes, quienes tomarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo reglamentado. Gracias.